Bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro con la Caja. Nos encontramos como cada jueves para disfrutar de tantas cosas que preparamos para todos ustedes. Marilyn Monroe fue uno de los símbolos de la belleza de la década del 50 y principio de los 60 y nos trae la frase célebre del día de hoy. La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Marilyn Monroe tuvo una infancia difícil. Jamás conoció a su padre y su madre vivía de la beneficencia y terminó internada en un hospital psiquiátrico. De modo que Marilyn estuvo hasta la adolescencia entrando y saliendo de orfanatos y casas de cobijo donde fue abusada. A los 16 años se casó con el marinero James Dougherty, más para evitar el orfanato que por amor, y lo dejó cuando un fotógrafo reparó en ella en la fábrica en la que trabajaba y comenzó una exitosa carrera como modelo que su marido no aprobaba. Merced a esas fotos, en 1946 se ganó un contrato con la 20th Century Fox y en 1948 con Columbia Pictures, participando en películas taquilleras como Eva al desnudo en 1950 o La jungla de asfalto en el mismo año. Su papel ahí era secundario, pero le bastó para conquistar al público masculino y los estudios descubrieron una verdadera joya, haciéndola protagonista en Niebla en el alma y No estamos casados. Así se fraguó la imagen de rubia tonta de películas como Los caballeros las prefieren rubias de 1953 y La tentación vive arriba 2 años después, que eran muy rentables pero poco gratificantes para alguien que se sabía capaz de papeles más dramáticos y que finalmente pudo demostrar en Bus Stop y Vidas rebeldes, que fueron aclamadas por la crítica. Se pasó toda su carrera peleando contra los estereotipos y contra su propia personalidad dependiente e insegura. Cuando lamentablemente tomó la decisión de suicidarse, se había vuelto adicta a los barbitúricos, las anfetaminas y el alcohol. Tenía tan solo 36 años. Marilyn Monroe dijo: la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Si querés abonar periodos de aportes fijos, préstamos y planes, y se venció la boleta, podés generar una nueva desde Autogestión. Ingresá a Autogestión con tu clave y contraseña. De acuerdo al servicio que quieras abonar, busca la opción dentro del menú. Para abonar aportes jubilatorios, ingresá a... Para abonar préstamos, planes, ingresá a... Vas a poder visualizar los periodos a abonar y el detalle de la deuda. Podés seleccionar los meses que querés abonar y visualizar el capital e interés. Selecciona la opción que prefieras para abonar. Si vas a abonar a través de Pago Fácil, podés hacerlo desde la misma aplicación. Si preferís elegir otro medio de pago, podés descargar la boleta y abonar por otra alternativa. Somos la Caja de Médicos y estamos junto a vos en cada etapa. Y hoy en Encuentro con la Caja tenemos la agradable jornada y nos encontramos con el doctor Hernani Barilli. ¿Qué tal, Hernani? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, trabajando hoy en el Día del Traumatólogo, Hoy es el 8 de día del mayo. trauma. No te Hoy es puedo el día, creer. sí, es un gran día para todos los que ejercemos la especialidad en traumatología. Tenemos un Bien. día, Bueno, sí, está bueno. felicidades a todos los Bueno, muchas gracias. traumatólogos de la comunidad médica. Gracias, muchas gracias. Hernani es así el nombre. Hay un pueblo en el País Vasco que se llama así, Hernani. ¿Tiene Hernán, que ver con fue, eso?
y fue bombardeado por los alemanes en la época que se hizo como una especie de campo de experimento, ¿no? Para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. sí. Hay una ciudad que se llama Hernani. Mi abuelo, que era italiano, del lago di Como, del norte de Italia, le encantaban las óperas. Ajá, Entonces, a mi papá le puso Hernani. A otra ajá. tía mía le puso Lucrecia por Lucrecia Borgia. A Mirá, a otro tío le puso Otelo. Y a otra tía mía le puso Aida. Así que bueno, después papá me puso a mí Hernani y después un sobrino mío, que es Rodi, que está en la televisión, que está en el noticiero de Rodolfo. Telefe, Exacto. Se llama Rodolfo Roque Hernani. Y ahí se termina. Así que bueno, ahí finaliza el Hernani. Pero sí, a mi abuelo le encantaban mucho las óperas, sí. Era Una carga, una sí, obra de Víctor Hugo, Hernani. mira, te iba a decir una carga lírica tremenda en la familia. Sí. Sí. ¿Y la Y música se hermana con vos? sí, siempre me gustó mucho la música. En casa se escuchó toda la vida mucho tango. Toda la Ajá, vida, mi padre era muy tanguero. Mi papá había conocido a Gardel en el viejo Teatro Nacional, cuando la calle Corriente era angosta. Siempre mirá, decía, y ahí lo conoció, dice, bueno, no era tan popular en aquellos años, se hizo popular después que se murió, pobre Gardel, pero lo conoció, papá era muy gardeliano. mirá, Entonces, ellos desde muy tempranos, había antes en las radios muchos programas de tango. Hoy ya no se bien, encuentra, pero en aquellos años sí. Entonces uno nació escuchando siempre tango. mirá. Y bueno, y a mí me gusta el tango. Y lo sé escuchar mucho, sí, lo sé escuchar, lo sé escuchar. Y ¿Y cuál es tu soy, intérprete favorito? a mí me gusta mucho Ángel Vargas, Ángel Ah, Vargas, Ángel Ángel, Vargas, sí, 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 mirá, me gusta mucho, pero me gusta mucho escuchar, hay muchas letras como Fiorentino, con Troilo, en esa época de Troilo, pero bueno, uno termina escuchando todo después. sí, sí, Cuando yo era chico no me gustaba, por ejemplo, Piazzolla, y de grande me empezó a gustar, sí, claro, me empezó a gustar. sí, Quizás por sí, esa influencia de que, bueno, de mis padres no eran mucho más tradicionales, claro, ¿no? claro, Y, uno, sí, y como uno va avanzando en los tiempos, es como, bueno, uno, por ejemplo, era pivo que usaba el secundario y no le gustaba mucho Borges. Y claro, después lo empezó a conocer a Borges de grande, claro, ¿no? Sí, sí. entiendo. Pa- Mi Es la abuelo, evolución. mi abuelo decía, eso de Piazzolla no es tango. Claro, eso no es tango, no sabes qué es. Bueno, pero en el tiempo, uno escucha a Piazzolla y ahí por ahí hay algunos videos que pasan en YouTube tocando en Europa y te Bien, emociona, sí. bien, Porque totalmente. no deja de ser muy nuestro, muy argento, muy argentino, ¿no? Coincido completamente Sí, con vos. sí. Hernani, ¿te dicen así o tenés sobrenombre o tenés otro nombre de uso cotidiano? Mira, toda la vida yo me llamo Hernani Justo Barili y todos me conocen por Nino. Nino Todos me Barini. conocen por Nino, sí, sí, Bien, sí. ahí va Tanto más. nombre, viste que sí, sí, tanto nombre. Bueno, pero uno sí, es, ya decir Nino es como empezar una linda charla, una buena relación, todo se relaja, sí. Está bueno. No tanta formalidad como había antiguamente. Está bien. ¿Nino dónde nació? Yo nací en Rauch, el 7 de mayo de 1962. El Bien. 7 de mayo. Sos Sí, rauchense. soy rauchense. Hice mis estudios en la escuela primaria en la escuela número 1 de Rauch, después Mm. hice el secundario en el instituto en el Nacional, y Ajá. después fui a La Plata a estudiar. Me fui a estudiar a La Plata. En estos años había examen de ingreso en la facultad, Ujú. y me fui a estudiar primero para el examen de ingreso a Buenos Aires, en un instituto que se llama el ISER, que estaba en calle Uriburu, casi Paraguay. Ajá. Ahí, Claro, ahí porque viste, cerquita de la Facultad de ahí Medicina de la el UBA. examen en estos años era muy,
muy exigente, entonces había que aprender mucho, yo no se daba cuenta que faltaba. En ese interín damos examen, pero me voy y hago la conscripción en Ah, Tandil, en Tandil. te tocó. Y bueno, hicimos todo un año y cuando estaba por salir, me acuerdo que había un tal Graciano que iba a estudiar contaduría. Le digo, andá vos primero, total, yo ya me voy, sí, ya me voy a estudiar, ya tengo todo en marcha. Bueno, bueno, bueno. Y toman Malvinas. Así que toman Malvinas, así que no me pude ir, así que hasta que no finalizó Malvinas, a todos nos movilizaron a Viedma, Ajá. pero bueno, después volví, me acuerdo que era el capitán Sánchez Orondo, pariente de aquel este, que había sido funcionario de la época de Uriburu, Sí, sí, que era Matías Sánchez Orondo, después estaba el otro, que el padre era el senador Marcelo Sánchez Orondo, que fue en una interna con De la Rúa en Buenos Aires. claro. Bueno, es pariente. Y me dice, vuélvase a Tandil y si no vaya a hacer La Plata y vaya a estudiar que es lo mejor, porque esta guerra está perdida desde el inicio. Y ¿Te sí, dijo bueno, así? sí, me dijo así, sí. Y eso que ¿Vos, eran muy nacionalistas, vos estabas pero en se Viedma en dieron, ese momento? estaba en Vietnam y en esos, pero eran muy realistas. No se podía hacer esa guerra. Nosotros que éramos todos jóvenes, estábamos todos entusiasmados y todos queríamos ir a la guerra, me acuerdo, Claro, claro. pero Así- era un absurdo, era un absurdo. Vos en el tiempo te das cuenta que no era que éramos chicos, éramos Sí, hombres, sí, pero era sí. un absurdo haber mandado hacer una guerra contra una potencia que realmente nos superaba en todo, ¿no? Sí, sí. Hace Pero unos bueno, días. y después de ahí nos fuimos, me fui a La Plata y comenzamos a estudiar. En aquellos años de La Plata, viste, donde éramos pocos los que se Sí. ingresaban, Ujú. porque algunos entraban del colegio Nacional, pero éramos pocos, éramos 250, en definitiva éramos 300. Se pagaba, había un arancel en esos años que se pagaba, tenías Ajá. que dar hasta para dar examen, me acuerdo, sí, éramos poquitos, nos conocíamos todos. Mirá vos. Pero, y después vino la democracia, la apertura, y bueno, ya hubo muchos Claro. más, y después muchos he tenido una gran amistad con mis Entiendo. colegas, ¿no? A muchos no los volví a ver, pero a la mayoría sí. Nino, te pregunto, ¿cómo surgió, cómo pensaste que lo tuyo era estudiar medicina? Mirá, yo tenía un médico que me vio nacer y yo me llamo justo por él, mi mamá le puso el nombre justo por él, Ajá, en el viejo materno infantil, era un centro, en esa época del gobierno de Perón, que estaba el coronel Mercante de gobernador, se hicieron sí. varios centros materno infantil, entre esos Rauch. Bueno, Ajá, yo nací ahí y él estaba trabajando ahí y bueno, yo nací en ese materno y me pusieron justo y me pusieron ajá, justo. Y sí, yo siempre andaba con él. Y decía, bueno, yo voy a ser médico cuando sea grande, voy a ser médico. Y ajá, me di porque, cuenta que sí, que me gustaba, me gustaba. Y mirá correcto. cómo son las cosas de la vida, que yo, si volviese uno a nacer, Ujú. volvería a ser médico y volvería a ser traumatólogo. Sí, Ajá, sí. Me doy cuenta que uno tiene vocación para eso. Porque por ahí uno tiene amigos y conocidos y dicen, no, yo no podría hacer otra cosa. No, sí, no, sí. no, no, no. No, para Te mí es pregunto, esto, ¿tu papá qué sí. era? ¿En qué Era se... policía, era policía, papá. Ah, mira, mira. El único médico. Mis otros dos hermanos fueron a la Bucetich, fueron policías también. Este, Otro fue comerciante, porque mis padres tenían un pequeño kiosquito que lo siguió mi hermano. Y el Sí, sí. mayor se crió con una tía mía en Buenos Aires y tenía una imprenta Ortelli enfrente al Hospital Español, que Ah, mira. había una cortada en eso que era de Anfunes y Avenida Belgrano. Ahí tenía Claro. el tío Ortelli, tenía ahí. Así que la imprenta, y él siguió ahí en esa imprenta, que ya cerró hace Mirá vos. muchos años, ¿no? Así que Pero esa sí, el único, admiración, esa admiración de tu madre y tu padre al médico justo te ponen el nombre de él y marca un poco sí, el destino sí, de marca, tu vida. marca, marca mi destino. Vos sabés que él siempre me decía, yo era chico, venía y me traía al hospital y él me decía, mirá cuando vos vayas a ser director de este hospital.
Y con los años, ella ya había fallecido. Ella se llamaba justo Ana Pisorno. Ajá. Y fui director, sí, 6 años largos en este Una, hospital. Todo lo que fue una, dando, y ya te digo, volvería a ser médico y volvería a una ser premonición. traumatólogo. Y Sí, la sí, sí. traumatología, ¿cómo se convirtió en tu especialidad? Porque en el recorrido que uno hace en la carrera, no sé si vos ya llegaste con esa idea al comienzo del camino universitario o fue algo que apareció después, pero porque a veces se mezcla Mira, alguna especialidad, te gusta, te ves. ¿Cómo mira, definiste lo de traumatología? cuando fui a dar el examen de ingreso, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Mi papá, dos cosas me marcaron. Mira, mi papá me decía, che, ¿te parece de ir a estudiar? Porque no había recursos, no había recursos. Entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa, si yo no ingreso, me vengo a Raúl y había el padre de una cuñada mía, que era Roque de Díaz, yo decía el abuelo Toto, le digo, Ajá. mira, me voy con él a trabajar de albañil y quiero ser yesista. Me voy a poner al lado de un hombre que era Pancho Mesa y yo me voy a aprender a hacer yesos con él. Bueno, quedamos así. Bueno, yo entré. Entré. Y yo decía, el ingreso, si yo no llego a entrar, voy a intentar hacer paleontólogo, porque me gustan los huesos. Y cuando Bien, venía, hacíamos mucha práctica en el viejo hospital, en tercer año fuimos a hacer prácticas al viejo hospital Bocusi de Florencio Varela. ajá. No, Hoy está el club, por aquellos años el viejo hospital Bocusi. ujú. Yo le decía a los chicos, compañeros, que algunos están en Tandil, en otras zonas, yo les decía, me gusta la cirugía, estoy viendo cirugía acá, veo cuando voy en el verano a Rauch, pero no me termina de convencer, hasta que cursé traumatología. Ese día fue el cambio de mi vida. Me acuerdo Mira, que cursé en el viejo hospital, en el Rossi, el viejo hospital sí, Tours, y sí. llegué a casa, le digo a Oscar Orostegui, que hace diagnóstico por imagen, que es un gran amigo, Ujú. que está en Tandil, le digo, Oscar, ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Traumatología. Pero vos estás loco, eso, los huesos, todo. No, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, y ahí empecé. Sí, Mirá vos. fue la pasión mía. Y vinculaste la paleontología, el yesista, la cirugía. También, sí, y conocí a un hijo de un amigo de otro amigo que era en ese momento, también estaba en Rauch, después no lo conocía, pero yo sabía el nombre, que era Alfredo Garrini, que fue jefe del servicio de ortopedia en el Hospital de Niños, y el hijo también iba conmigo a Florencio Varela, al viejo Hospital Bocusi. Así que siempre yo tenía esas relaciones de decir, bueno, sí, me gusta esto, sí, me gusta esto, sí. Sí. Claro, te entiendo. Hernani Nino Barili, médico traumatólogo de Rauch. Además, hay un hobby que tiene que ver, o no sé si hobby o te lo tomaste digamos, con mucha profundidad. ¿Sos historiador? Mira, yo soy me encanta la historia y me encanta la historia de mi pueblo, aparte de leer otra historia. Eso no quita que yo, es decir, es una cosa paralela, porque yo volvería a ser médico. Entonces, eso me lo inculcó mi padre. Vos sabés que él le encantaba como policía, conocía todos los lugarcitos de esto de acá, acá vivió el tal italiano, acá este español, mira, este estaba. Bueno, eso yo lo fui aprendiendo y fui escribiendo todas esas historias. Cuando volví, cuando volví a Rauch en el año 93, porque ahora el 15 de abril se hicieron 31 años que volví a Rauch. Mirá. Digo, bueno, empecé a escribir, empecé a charlar con un viejo historiador muy reconocido en Rauch, que era don Pedro Horacio Petreñe, y bueno, y me dieron un impulso, entonces empecé a escribir. Las cosas llevan muchos años, y ya por el 2001 ya empecé a escribir, edité un libro llamado Trapos Viejos, que era la historia de las sastrerías, de las costureras Ah, y de aquellas grandes tiendas que tenían sastrerías. Y ah, escribí desde la historia hasta el último sastre, que yo lo conocí, que me hizo un traje, que era Piquico del Oro. Bueno, toda una profesión, todo un arte, qué era ser interesante. sastre, porque era todo, Sí, sí, sí. todo muy, un traje Pero aparte, a confección. el Y en sueño, todo eso, bueno, todo el eso sueño, uno iba, todo eso, permitime, todas esas Nino. historias, sí,
el sueño de todo muchacho de esa época era en determinado momento tener un traje de sastre, hecho a Sí, medida. hecho a medida, claro, que te Vamos, calzaba perfecto. claro, quiero saber un poco más. ¿Cuántas sastrerías había ahí en Rauch? Porque es una ciudad de cuántos habitantes. Ahora tenemos 17.234 y en el 2010 éramos Ajá. 15.300 y algo, sí, más o menos. O sea que, Pero eso siempre se ha quedado en ese nivel. Sí, hay ujú, mucha gente radicada en Tandil, en Mar del Plata, La Plata. Muchos claro, nos claro, vuelven, ¿viste? Los jóvenes, claro, claro. muchos nos vuelven. Sí, pero siempre se ha mantenido en un pool de esto. Últimamente ha crecido y llegamos a 17.000, sí. Está Mirá, bueno, está muy bueno ¿y crecido el pueblo. sastrerías había muchas? Muchísimas. Había desde que se fundó el pueblo en 1872, empezaron a ver llegar sastres. Y el Ujú, primero fue un italiano, Luis Perigali, ujú, que después se fue con los años, se fue a Tandil y de ahí se fue a Tres Arroyos, donde murió. Pero hubo muchísimos sastres y muchísimas sastrerías, y son incontables. Porque vos claro, tenías, por ejemplo, que yo conocí, la que más conocí, pero no tengo grandes recuerdos, pero sí escribí, por ejemplo, Casagali, que me claro, llevaban, pero sí conocí gente que trabajó, pude conseguir fotos, anécdotas, pero sí conocí las viejas tiendas Casabó, claro, donde mi padre claro, también, con llevaba. muchísimas Yo veía, sucursales. claro, antes vos decías, entrabas en el banco, ser banquero, o entrabas en la Casa Bo, o Mm. entrabas en Casa Gali, o Sí, entrabas en estas grandes ferreterías, y vos sabías que ya tenías un porvenir asegurado, claro, eran comercios tradicionales y quizás estabas de por prestigioso. vida. Ujú. Sí, y trabajabas toda tu vida, trabajaste ahí. Hoy en día, viste que hoy en día trabajas en un lado, mañana en el otro. No, Sí, no hay sí. un trabajo muy estable, ¿no? No, efímero, Pero en efímero. aquellos años, en aquellos años se jubilaban y hacían sus aportes, tenían sus libretas de trabajo, igual que las costureras tenían sus libretas de trabajo, Claro. aportaban ellas también en cuanto a eso. Pero sí, y bueno, escribí sobre eso, sí, escribí, muy, muy linda. Aparte, las costureras fue una profesión no reconocida, porque la mujer siempre estuvo como en la Sí, familia en segundo plano, no podía salir de su casa. claro. Entonces cuidaba a sus hijos, Ama de cosía, casa. Ujú. claro, ama de casa. Y el trabajo que hacía era inmenso, era Sí, no, muy, pero muy imagino. importante, era muy importante, sí. Hoy la mujer tiene mucha más libertad para poder trabajar y tiene otros derechos también. Sí, sí, y a la vez se valora más todo ese rol de ser ama de casa. No, no trabajo, soy ama de casa. ¿Cómo? No, todo lo que significa, ¿no? Ser ama de casa, lo que eso implica. Sí, sí, eh, mi papá la conoció a mi mamá Ajá. y mi mamá tenía 14. Ah, Bueno, eran otras épocas. claro, Estuvieron claro. 56 años de casados. Se conocieron en una comunidad que se llama Miranda, que pertenece a Rauch, y había Claro, un sí, sí. destacamento, y ahí lo habían trasladado a papá, y ahí la conoció mamá, que tenían campo ellos ahí. Entonces, bueno, y cuando la vio, bueno, se embelezó y al poco tiempo se casaron. Y mi hermano nació teniendo mamá 15 años. Siempre lo cargamos a mi papá, diciéndole, bueno, era, Claro, era una nena, papá, no, mamá era una señora. Mamá lo defendía, ¿no? Hoy claro, en día vas preso. claro. Hoy en día, sí, hoy en día, Nino, sí. ¿sastrerías fue el paso inicial para meterte en esta cuestión de buscar historias, anécdotas, recopilar Sí. momentos de otra época? ¿Y qué otros ejes has abordado? Mira, después saqué un libro que llamaba sobre un club estudiantes y a Ujú, su vez, más allá de escribir sobre el club, fui haciendo la descripción de cómo se vivía aquello de la época de las romerías, los bailes. Fue también un libro interesante. Y ahora estoy por sacar un libro de ujú. cómo era Rauch en 1910, con, eh, En el centenario. claro, en el centenario, cómo era Rauch.
qué comercios tenía, bueno, todo sobre eso, cómo se vestían, los comercios, dónde estaban. Bueno, hago un reconto quizás el comercio en 1910 ya había sido fundado muchos años antes, Claro, entonces hablo desde antes, la historia de todo ese comercio, y ya correcto. queda esa historia, porque la mayoría de toda esa gente y de gente que me han contado, lamentablemente, Se muchos va perdiendo. murieron. Claro, claro. El otro día me encontré con alguien Ujú. y le digo, 95 años tiene, y Ajá. le digo, pero negro, vos me tenés que ayudar. Vos sabés que tengo una historia cuando yo era chico de un Ujú, tal Sebastián Nochetti que se ujú. tiró de una casa de alto. Hay un lugar que se llama Villa San Pedro. Se tiró de una casa de alto y le dijo a la mujer, voy hasta el pueblo, pego una vuelta y vuelvo. Y se tiró y Ajá, así cayó, ¿no? ajá, El tipo tenía una pasión que era hacer barriletes. ajá. Hacer barriletes, le entusiasmaban los barriletes y era constructor. Esa villa, generalmente, todas las casas viejas, que algunas están todavía en pie, las Sí, hizo él. Era un gran albañil. mira. Y estaba casado con una señora llamada Adriana Tello. Esa señora era tía de este que yo le hablo, 95 años. Bueno, Ajá. me terminó de confirmar toda la historia y cómo era, cómo se hizo. Bueno, entonces, bueno, todavía quedan algunos que si vos no tienes interés por un determinado tipo de historia, Sí. todavía te puede dar, y con lucidez, ¿no? Te puede Te dar iba a preguntar eso. detalles precisos, sí. ¿Tus ejes de investigación se basan en documentos o en entrevistas? ¿Cómo vas tirando del hilo de cada historia? No, sí. Esto lleva mucho. Vos tenés que ir buscar muchos archivos. Yo durante muchos años he ido al Archivo General de la Nación, al Archivo de la Provincia, viajar a Dolores, ver diarios de Ayacucho, de Tandil, de Rauch. Yo tengo una gran colección de diarios antiguos de Rauch. He hecho Ah, alguna exposición y he hablado sobre los diarios antiguos de Rauch, desde el primero, que era de 1885, pero tengo dos ejemplares de 1887, ujú, que me lo facilitaron y me los dieron para poder yo guardarlo en el juzgado de Dolores en aquellos momentos. ajá. Y hasta el último que salió, porque hoy está todo por internet, Claro, salvo uno que se mantiene, que es el ALEM, ¿la LEM se del sigue Partido imprimiendo? de la Unión Cívica Radical, que todavía se mantiene y sigue saliendo, sí. Y Sí. hay, porque la mayoría hay otros diaritos también que salen todos los días, Ujú, pero ¿cuánto tiempo irán a salir? claro, Es muy claro. poquito porque ya hoy los tiempos han cambiado y quizás se mantiene porque es una tradición, Sí, ¿no? sí, te entiendo. ¿El Es ALEM una que es tradición de decir, semanario? bueno, sí. ¿Semanario o Algunos es bisemanario? un semanario y el otro sale todos los días, ¿sí? El Claro. diarito de Rauch, el diario de Rauch, sale todos los días. Y bueno, los junto, los colecciono todos, después voy haciendo la encuadernación, los voy cosiendo y hago todo, y los voy guardando todo en una biblioteca. Todo, eso, Sí. todo trabajo artesanal tuyo. Todo es un trabajo artesanal que una amiga también me enseñó a encuadernar, a empezar a coser. Y Ujú. bueno, uno, viste, le gusta, es un cable a tierra después Te de la entiendo. profesión. Correcto. Y Sí. con respecto a la radio, lo que significó el medio radial, tantas anécdotas, ¿y eso no te metiste nunca? En la radio no, tengo historias de las radios, de Rauch, pero eh, uno busca, mira, hay, como por ejemplo, don Pedro Horacio Petreñe hizo historias sobre determinado tipo de cosas, sobre RAO, la fundación. Entonces uno trata de no Claro, ir no sobre eso. superponerse, Esta claro. escribió, o sea, sí. Por ahí podés Claro. encontrar algún dato que por ahí no pudo encontrar. Y a veces yo digo, uy, si esto lo hubiese sabido don Pedro Horacio, mirá cómo era esto. Bueno, pero más allá de eso, no, o por ahí terminar de completar esa historia. Pero hay una historia muy importante que dejó él. Y uno no puede estar compitiendo con otros, es decir, tratamos de ayudarnos entre nosotros, los que hacemos un poco de historia, ¿no? Sí, No, sí. Mirá, hoy, y a sí, veces vos tenés los diarios, tenés archivos. Y te voy a contar una anécdota. Acá hay muchas obras de Salamone, del claro, arquitecto Salamone, reivindicado. Y hay sí, sí. alguien, bueno, una amiga que hace historia, que es Silvia Conde, escribe mucho sobre, y da charlas sobre Salomón. Ujú. Entonces un día, Rauch a la entrada tiene una cruz que se hizo allá en el año 45, 43. Entonces
Y para nosotros es un ícono. Vos entras a Raúl, ve la cruz, ve la Claro, cruz. claro. Y yo encontré, charlando por transmisión oral, y conocí gente que trabajó en la construcción de eso. Edificando ese monumento. Claro, el constructor era don Benedetto Francino, pero Ujú. la cruz la donó Salamone, Ah, porque los albañiles decían, esto lo donó Salomone, esto lo donó Salomone. ¿Dónde está escrito? En ningún lado. Y a veces los historiadores, los salomónicos, le cuesta creer, le cuesta creer. Pero uno habló con ellos, entonces sí, bueno, pero no está documentado. Porque en aquellos años también la palabra de Salomón era una mala palabra, no lo querían. ¿por Por más qué? porque era parte de un gobierno, por más que él supone que tenía un color partidario y decir, pero ¿por qué? Todo partido también tiene sus internas. Y a Ujú. veces, y a veces las obras, muchas obras también fueron destruidas de Salomón, muchas se quedaron en el tiempo, pero muchas fueron destruidas. Sí, nosotros en un Y, programa y hace un ahora, tiempo. ahora hay una reivindicación de la obra de Salomón, lo cual es muy interesante, más allá del gobierno de Fresco, de lo que pertenecía, al pensamiento, más allá de todos esos. Es un juicio que lo deben hacer los historiadores que se dedican a la historia argentina. Claro, Pero hablar de Salomón, bueno, y uno de los hermanos de Salomón quedó viviendo, que era Carlos, yo lo conocí, quedó viviendo acá. Y en hay un Ra- sobrino que todavía vive, que es Carlitos, vive en Rauch, viven en Rauch, sí. Sí, sí. Entonces, y bueno, pero a muchos les cuesta creer de que eso lo hizo, no, porque el estilo, no, pero sí él la donó. Claro, Sí, claro. sí, sí, sí. Te Pero tiene decía estas que cosas. hace unos programas hablamos en un segmento que tenemos de turismo aquí en nuestro programa de obras de Salomone, el Cementerio de Sí, Azul, Saldungaray, obras que han quedado salpicadas por todo el interior de la provincia de Buenos Aires, sí. pueblos de estas características y bueno, se rescataba ese tipo de arquitectura. Así que mirá vos cómo completás esta historia. Sí, son historias interesantes y ojalá que en el tiempo eso se pueda también reivindicar, porque tampoco pasa por decir, mirá, esto, porque también hay cosas que sí, esto lo hizo fulano, mengano y se reivindica. No, 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 la historia debe ser una historia verdadera, es decir, si esto lo hizo, lo hizo. Sí, 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 Nino, eso debe ser así. como para ir cerrando, ¿en qué momento del vínculo con la medicina te encontrás? ¿Cuáles son tus próximos Mirá, objetivos? mira, hay una cosa que es hermosa y me va sucediendo. Este verano vienen muchos chicos de medicina Ujú. y llegaron, en un momento eran 9 y me vienen a buscar a mí para que y yo después explicamos traumatología, pero a su vez lo voy viviendo con los colegas en un servicio y no vienen porque vienen por la facultad, más allá de que haya un convenio, no, no, ellos vienen y me buscan. Entonces vos decís, y a mí me gusta mucho la anatomía, les explico todo, ¿viste? Eh, Sí, el alma docente, no te y dedicaste a la docencia, pero es una satisfacción personal muy grande, sí, es una satisfacción muy grande, sí, sí. Entonces, es decir, al final de una carrera, porque me quedan 3 años uno para jubilarse, es decir, bueno, estuvo bueno el camino, porque uno para entender la vida mira para atrás, porque yo soy de mirar siempre para adelante, ¿no? Mira para atrás y uno lo entiende y dice, bueno, estuvo bueno todo esto, sí, estuvo bueno, estuvo bien. bueno. Bien, y si vos tenés que darles un consejo a esos chicos que te visitan o a médicos que están emprendiendo su camino en esta profesión, ¿qué les dirías? Yo siempre le digo, hay tratar bien siempre al paciente, ser respetuoso, buen día, buenas tardes, que tenga un buen día, ser educado, ser educado. Y si los pacientes vienen y vos los ves 5 veces en la semana, por algo vienen. Eh, porque a veces no hay enfermedades, sino enfermos. Ser respetuoso, estudiar. Y esto es una vocación que no tiene horarios.
¿viste? Y si vos volvés a Rauch, esto es una familia grande, donde todos nos conocemos. Entonces, tratar todos por igual, a todos por igual. Ni su forma de vestir, ni su forma de hablar, todos debemos ser iguales, debemos ser muy respetuosos, nosotros debemos querer la profesión. Para nosotros es una profesión muy altruista. Nosotros, el paciente cuando toca la puerta o saca un turno, para algo viene, y debemos ser muy respetuosos en eso. Y soy un amante del hospital público. Más allá de esto, soy un convencido del hospital público y un defensor del hospital público, porque uno siempre estudió en hospital público e hicimos la residencia también en el hospital público, yo fui a Mar del Plata, a Liga, hicimos con varios, empezamos a salir de La Plata y nos fuimos todos para Mar del Plata. Entonces, bueno, pero es eso. Primero, demostrar que uno tiene vocación y se preocupa por ese paciente. Sí. Bien, bien. Nino, te agradezco muchísimo por tus anécdotas, por tus historias. Y mi señora también es pediatra. Ah, mira. Sí, Gloria, nos conocimos acá en Rauch y nos casamos en Rauch. Y tenemos dos hijos que nacieron en Jujuy. Los bebés hicieron 21 años. Nuestros hijos están, formamos esta familia tan grande y hermosa con los chicos. Bueno, sí. Tal vez un día hablemos con ella. Podemos hacer una entrevista. Sí, cómo no. Sí. Será un gusto, parece. Te agradezco muchísimo y muy, muy entretenido este momento de haberte conocido. Bueno, es un gusto y un placer. Espero algún día personalmente poder saludarte y tomar unos mates o un café. Dale. Y muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengas un buen día. Igualmente. Gracias, igualmente. Estos son los clasificados de Encuentro con la Caja. Rubro nacional. Y hoy en este clasificado del rubro nacional nos encontramos a la banda Vilma Palma de Vampiros y su éxito Bye Bye. A la estación, espero que te vuelva a ver. En el año 1992, la compañía disquera Barca Records le ofreció a la banda Vilma Palma un contrato nacional con el que pudieron publicar su primer álbum titulado Vilma Palma de Vampiros, cuyas ventas superaron el 1.000.000 de copias vendidas, llegando a ser disco de oro y platino. Y la canción La Pachanga se convirtió en un gran éxito para la época, tanto en Argentina como en varios países de Hispanoamérica, lo que los llevó a cruzar las fronteras y presentarse en algunos países de la región. Fueron furor en países como Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, donde todavía siguen siendo un éxito. Asimismo, se lanzó también incluido en ese disco el tema Bye Bye, Déjame que te toque la piel, que también se convirtió en otro de los grandes temas del rock argentino. Déjame que te toque la piel. Hay frases que forman parte de nuestro hablar cotidiano. Dichos, máximas, aforismos y proverbios. ¿Cómo surgieron las expresiones que usamos diariamente? En Encuentro con la Caja, Vox Populi. En este segmento de Encuentro con la Caja, llamado Vox Populi, nos encontramos con una expresión habitual, pero que pocos saben de dónde proviene. Armarse el tole tole. Primero vamos a compartir un versículo de la Biblia según San Juan 19, 15, 18. Pero ellos gritaron: elimínalo, elimínalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús
y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. La palabra latina tole es el presente imperativo del verbo tolere, eliminar, quitar o levantar. Y acá viene la explicación. El origen del dicho armarse el tole tole sería por el desorden provocado por la turba durante el juicio que llevó a Jesús a la crucifixión, cuando los judíos se alborotaron para inducir a Poncio Pilatos a que se inclinase por ejecutar a Jesús en lugar de Barrabás, un carismático ladrón de esa época. La muchedumbre enardecida gritaba: «Tole, tole, crucifigeum», que en español sería «elimínalo, elimínalo, crucifícalo». Hoy se usa la frase para describir cualquier tipo de confusión en la que participan muchas personas. El diccionario de la Real Academia incluye la voz tole en los significados de confusión y griterío popular y murmuración o rumor de desaprobación que va cundiendo entre las gentes. Por lo cual, de ahí proviene la expresión popular armarse un tole tole, que significa levantarse un gran alboroto o confusión y también suscitarse cierto rumor o run run. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan. Le damos la bienvenida hoy en Encuentro con la Caja a nuestra querida amiga de Perlitas Rurales, Bettina Cucaña. Hola Bettina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, doctora Rúa? ¿Cómo le va a usted? A todos los televidentes y oyentes de su programa que cada vez, para mí, mi opinión, anda mejor. Bueno, Sí. Muchas gracias Bettina, muchas gracias. Es mi opinión, mi humilde opinión. No, pero es respetable, ¿cómo? Y vos que sos una mujer No, porque hay gente que yo incluso comparto los programas con la gente de Perlitas Rurales o con mis contactos y bueno, muchos lo ven y descubren historias, usted cuenta lindas historias, música y bueno, el turismo rural que presente en mi nombre, ¿no? Exacto. Y a nosotros nos engalana tu presencia aquí en Encuentro con la Caja. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué nos preparaste para hoy? ¿Le gusta el Delta? Sí, no conozco Tigre, ¿podés creer? Mirá vos, y es lo más destacable. Sí, Igualmente, dentro de la propuesta del Delta bonaerense, Tigre es como lo más... marketinero. ¿Cómo? No lo escuché. Marketinero. Sí, y lleno de gente, porque si va los fines de semana se chocan. Pero bueno, Sí. hay que buscarle los días que no son fines de semana largos para estar un poco más tranquilos y para disfrutar la soledad y la naturaleza del río y esa marca que tiene el río, ¿no? Sí, Al que sí. le gusta el río. Yo, como vivo cerca del mar, tengo mi corazoncito en el mar, pero mucha gente disfruta de esos canales que llevan a través de embarcaciones entre plantas que caen al agua y entre esa impronta de la gente que vive cerca del río, ¿no? Con Sí, la humedad por que supuesto. supone y con la falta de calles de tierra, ¿no? Sí, Que es están acostumbrados a andar en lancha. una cultura ribereña, le dicen. Exactamente, que tiene todo una característica distinta a la cultura terrestre, porque ahí estamos siempre andando en agua. Bueno, el delta de la provincia de Buenos Aires, Vicente López, que uno por ahí dice, Vicente López, y sí, Vicente López está pegadito a Capital Federal y se puede disfrutar el paseo costero, los barrios residenciales y es parte del delta. San Isidro, otro lugar
con una arquitectura muy, muy destacada, y también, por más que sea una ciudad, bien ciudad, tiene esas casonas antiguas que han sido, por ejemplo, el Palacio Sanssouci y Claro. la estancia Lombú, que han quedado en medio de la ciudad, pero que rescatan la historia rural de hace más de 100 años. San Fernando, muy conocido, el Tigre, que es el portal del Delta, lo que usted no Claro. conoce, que proviene de ese nombre, de Yaguareté o de ese tigre americano, y la isla Martín García, que yo no También. la conozco, porque es casi 3 horas, creo, o 2 horas y media o 3 de navegación, pero que tiene una belleza extraordinaria y mucha historia. También ha Sí, sido sí, lugar donde han sí, por estado supuesto. presos los presidentes, ¿no? Un Claro. testimonio de 5 siglos de historia. La isla Martín García, donde se puede comer, hay restaurantes y también hay hosterías y camping para poder pasar 2 o 3 días en total desconexión con la ciudad. Con la Escobar, urbe, también conectándose con la naturaleza, exactamente. con la naturaleza y con ese, como dijo usted, con esa vida ribereña o vida Exacto. de isla, isleña. Escobar es otro lugar, es la capital nacional de la flor, también Sí. pertenece al Delta, Campana, Zárate, Varadero, y después ya hemos hablado de San Pedro, Ramallo y San Nicolás, que pertenecen, todas esas localidades son parte del Delta bonaerense, todas Impresionante. con una característica, la misma característica, que es el río, los Ujú. brazos del río Paraná, y con la impronta y los sabores también de los sabores del río. Por ejemplo, Claro. los pescados de río no son los que podemos comer en Mar del Plata, sino No, no, otra por cosa supuesto. totalmente distinta y exquisitos, porque a mí me encantan. Sí, sí, Bueno, eso esa tuve la era la suerte. propuesta. Recorrer, no digo solamente en un viaje, pero ir recorriendo las ciudades que tienen delta. Bien. Comí pacú a la Así que, parrilla. Te digo así. Pacú a rico. la parrilla. Y también es muy rica la miel de las islas, Ajá. porque hay otra floración y las abejas elaboran la miel con otro sabor Claro. distinto a las que son de los campos. Así que también esa es otra propuesta productiva que tienen las islas del Delta y de todas las islas de los ríos. Me encantó, me encantó. Bueno, vaya a conocer el Tigre. Le vamos a poner la música de una chamarrita para despedirnos, no sé, algo con Ah, ya sé, acordeón. ¿sabe a quién? De Iván Faisal, que le Bueno, escribe siempre y le canta al río. Es perfecto. santafesino, pero es muy, muy conocido. Ahí está. Bien, Bueno, lo muy bien. comprometo a eso, al editor que incluya a Iván Faisal. Bueno, Betina, como siempre te digo, muchísimas gracias por tu calidez. Nos reencontramos la semana próxima. Bueno, allí nos veremos con más turismo rural. Hasta pronto. Adiós. ¿Por qué es importante autogestión? Porque te permite realizar operaciones en cualquier momento y lugar. En simples pasos podés acceder a la aplicación y resolver consultas y trámites. Actualmente está disponible para afiliados activos y jubilados. ¿Cómo me registro en autogestión? Ingresá a nuestra web www.cajademedicos.com.ar. Inmediatamente vas a ver el siguiente cuadro. Selecciona la opción Registrarse por primera vez y completa el registro. ¿Qué datos te solicitará la aplicación? Ingresá tu matrícula provincial. Ingresá el tipo y número de documento. Clic a Siguiente. Responde 3 preguntas personales relacionadas con información que has declarado en la caja. Ingresá un correo electrónico en el cual recibirás un link para activar la cuenta. Elegí una contraseña y repetila. Luego, hacé clic en Aceptar. Importante, el usuario siempre va a ser tu número de matrícula provincial. ¿Cómo activo mi cuenta? Debes activar la cuenta haciendo clic en el link que recibirás en tu correo electrónico. Si no lo recibiste en la bandeja de entrada de tu correo, revisa la carpeta de correo no deseado y o spam.
Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Encuentro con la Caja. Como siempre les decimos, suscríbanse al canal de YouTube de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires o compartan el link del programa que a ustedes les haya gustado con sus amigos o familiares y así podremos lograr que la comunidad de Encuentro con la Caja sea cada día más grande. Hasta el próximo programa. Gracias por elegirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.